Hola, buenas tardes, gracias por venir, gracias por sumarse. Voy a hacer una pequeña introducción en nombre de la Comisión DEI del IAPG. Somos muchas personas, así que decidí no nombrarlas porque si no íbamos a estar por lo menos 10 minutos mencionando a cada una de las personas que integran la comisión. Sí contarles que compartimos este compromiso de promover la diversidad, la equidad y la inclusión, y ese compromiso es lo que nos impulsa a cuestionarnos, a buscar nuevas formas y a extender ese compromiso para que cada vez seamos más las personas que dentro de las compañías empezamos a traccionar esta agenda. Por un lado, sabemos que las empresas que integran la diversidad generan una mejor experiencia para las personas que trabajan en sus compañías, habilitan la innovación, hay un mejor clima de trabajo, esto genera un mejor desempeño y también mejores performances en los resultados, tanto desde el punto de vista de mi propio desempeño como el de la compañía. Y sin embargo nos cuesta, ¿no? Como integrar algunas minorías. Entonces uno dice, ¿qué pasa? Si es un buen negocio desde el punto de vista de la experiencia de las personas, si es un buen negocio para las compañías, ¿por qué a veces nos cuesta cambiar los indicadores? Con el objetivo de cambiar los indicadores, la idea es tomarnos este espacio hoy para trabajar o para darnos un espacio de reflexión en aquellas creencias que nos limitan como personas y como compañías. Y para eso me acompañan dos mujeres de lujo. Tengo el placer de conocerlas ya hace un tiempo y de escucharlas seguido, que siempre es inspirador. Voy a hacer una pequeña salvedad. Este bloque, este panel, van a ser todas oradoras, mujeres, un poco para compensar. Así que estamos haciendo un poquitito de historia en este momento. Son Verónica Baracat, Georgina Estico, las voy a presentar muy cortito. Esto sí lo voy a leer para no meter la pata. Verónica es la oficial a cargo de la Oficina de ONU Mujeres en Argentina y coordinadora del programa País. Entre 2018 y 2021 se desempeñó como especialista nacional del sector privado de ONU Mujeres, posee una extensa trayectoria en organismos internacionales y en redes de defensoras de derechos de las mujeres en América Latina y el Caribe. Fue parte de la Red Internacional de Género y Comercio entre 2003 y 2008. En el sector público argentino se desempeñó en el Consejo Nacional de las Mujeres, en el INADI y en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Es licenciada en Administración de la Universidad de Buenos Aires y posee una maestría en Estudios de Género de la London School of Economics. Georgina, directora y cofundadora de Grow Género y Trabajo, máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bolonia, ¿lo dije bien? Me encanta. Ingeniería Informática del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, fundó Grow hace 12 años, donde se desarrolló como especialista en transversalización del enfoque de género en organizaciones, violencia laboral y cuidado. Coordinó numerosos proyectos de investigación, participó del W20 como coordinadora de la red de delegadas y como asesora de contenidos en el 2021 en Italia y en 2018 en Argentina. Bueno, para empezar a hablar un poco de los estereotipos, es llamativo, Vero, que una organización como ONU Mujeres impulse una iniciativa como es la Alianza Sin Estereotipos, ¿no? Es impactante esto de decir, bueno, que tanto las agencias de publicidad como las empresas anunciantes tomemos conciencia de qué pasa con estos estereotipos negativos que construimos a partir de la comunicación. No sé cómo... está prendido. Ahí estás. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Poli, por la invitación y bueno, a todo el equipo del área de género del IAPG por organizar este panel. La verdad es que me encanta, es la segunda vez que participo
Y bueno, es muy lindo venir acá en un ambiente que en general es bastante masculino. ONU Mujeres lanzó la Alianza contra los Estereotipos, es una iniciativa global. ¿Se escucha bien? Porque yo siento como un eco. Acá se escucha con un poquito de eco, allá se escucha lindo. Perfecto. Bueno. Es una iniciativa global impulsada por ONU Mujeres junto con las principales empresas anunciantes del mundo y cámaras de publicidad, cámaras de anunciantes, etcétera. En Argentina lanzamos el capítulo en el año 2022, el año pasado. Fuimos el tercer capítulo de la región, después de México y Brasil, y el 12º del mundo. Así que bastante bien. Y en realidad fue un pedido de las mismas cámaras de anunciantes porque, bueno, Argentina es hace bastante punta en términos de publicidad, ¿no? Y ahora sí, ¿por qué es necesario que haya una alianza contra los estereotipos? Primero, los estereotipos, en general la publicidad usa estereotipos, los tiene que usar estereotipos para dejar, ¿no?, en la imagen de la gente un mensaje en 30 segundos. Entonces, lo más fácil es hacer uso de estereotipos, que no necesariamente debería ser algo malo, ¿no? La publicidad tiene una posibilidad de usar estereotipos negativos, porque es algo que es fácil a veces, ¿no?, de continuar explotando eso, pero también tiene un enorme potencial de cambiar estos estereotipos y de dar mensajes positivos. Entonces, lo que apunta la alianza es a eso, ¿no?, a que los países trabajen en conjunto, empresas, agencias de publicidad y cámaras de anunciantes para desarrollar guías y fortalecer las capacidades de todo el sector para eliminar los estereotipos nocivos de la publicidad. En Argentina el capítulo, bueno, está impulsado principalmente por Unilever, que es champion de la iniciativa, y participan también Diageo, Mastercard, Alurral de Jasper, Avon, Mondelez y después busco las que me faltan, siempre me falta alguna, lamentablemente. Y también están participando Mujeres en Publicidad y la Cámara Argentina de Anunciantes como aliadas, ¿no? Actualmente nosotros estamos lanzando una campaña que quería pasar uno de los avisos ahora, que se llama Si no haces nada, no cambias nada. Esta campaña lo que plantea es, primero toma, ¿no?, los resultados de un estudio que hizo Ipsos, en donde salía que 3 de cada 4 personas en el mundo presencia estereotipos normalmente, ¿no? O sea, es como muy habitual que uno esté todo el tiempo escuchando estereotipos o cosas negativas acerca de las personas y la gran mayoría no hace nada, ¿no? Porque tiene miedo de quedar mal, ¿no? No sabe cómo hacerlo, no sabe cómo responder. Entonces, si bien no está de acuerdo a veces con lo que escucha, no responde a eso. Entonces, esta campaña está dirigida especialmente a la generación Z, ¿no?, que es la generación diríamos, de nuestros hijos, que es una generación que reconoce mucho los estereotipos y que les molesta mucho. Entonces, un poco es para dar herramientas a estos chicos, estas chicas, para que puedan responder. Después yo puedo compartir el sitio en donde hay unas guías súper detalladas que se pueden utilizar también para capacitar, para dar talleres sobre cómo responder a los estereotipos. No sé, si quieren vemos uno de los avisos, después vamos a ir viendo otros más a lo largo de la charla. Are you coming to the game next week? I don't know if I can make it. Things are a little bit tricky for court case. Court case? What have you done wrong? Sorry? I can put you in contact with a lawyer friend of mine. He can get you off anything. I am the lawyer. Wow. You don't often see a fella like you know, as a lawyer. Fair play, mate. Stereotyping. When we don't face the problem, we become the problem. Say nothing, change nothing. Let's have a chat about our potential. Bueno, esa es sobre racismo. La campaña es global, sí, así que y después hay otras sobre discriminación de personas con discapacidad y liderazgo.
este es un estereotipo, hay muchos más. A mí me gustaría, antes de terminar, no sé si me queda un ratito, llamar la atención sobre algunos que nos tocan especialmente en el ámbito laboral, ¿no? Por ejemplo, que las mujeres, bueno, hay un panel específico sobre el liderazgo femenino, pero que las mujeres que tienen hijos, por ejemplo, no pueden tener un trabajo de responsabilidad o le van a dedicar menos tiempo al trabajo, o que las mujeres no quieren tener cargos de responsabilidad en las empresas. En relación con el sector que estamos hoy, ¿no?, de oil and gas, hay muchísimos estereotipos que hacen que haya un bajo porcentaje de mujeres trabajando en las empresas, ¿no?, que recién me comentaban que es alrededor del 18%. Primero que nada, en nuestra economía, ¿no?, tenemos como muy delimitado cuáles son los trabajos que, las ocupaciones que acceden mujeres o que pueden, ¿no?, acceder mujeres y cuáles las de hombres. Y esa línea o esos estereotipos comienzan a insertarse en las mujeres desde la infancia. Entonces ya a los 6 a 8 años una nena piensa que es peor para las matemáticas que los varones, por ejemplo, y eso está estudiado. A partir de los 10 ya ve que determinadas ocupaciones no son para ellas, son para hombres. Entonces eso va llevando a que después no busquen esos trabajos, no estudien esas carreras y no se puedan insertar, al margen de los mismos sesgos de las personas que contratan en cada una de estas empresas. Entonces, bueno, esto es un pequeño llamado a romper con los estereotipos, a ir a ver más allá. Y desde ONU Mujeres, por supuesto, estamos a disposición para apoyarles y también para invitarles a sumarse a la Alianza contra los Estereotipos, porque es un espacio de intercambio de experiencias y de formación permanente para las áreas de marketing y comunicación de las empresas. Bueno, muchas gracias. Buenísimo, Vero. Muchísimas gracias. You let know every shortage is sweat. Are you joking? I just lost to this kid. Excuse me? Seriously. Some of us have lives. We can't all practice all day like you. Stereotyping. When we don't face the problem, we become the problem. Say nothing, change nothing. Qué buen final del otro panel y qué buena introducción para lo que viene, ¿no? Porque empezamos un poco con género, que es lo que más hablamos, pero ahora viene algo muy, muy, creo, importante y que constantemente estamos viviendo y que tiene que ver con la diversidad de una forma integral. Y acá 3 mujeres espectaculares con experiencia de vida, no solo experiencia intelectual, porque todas son profesionales, sino experiencia de vida, y es lo que queremos tratar de extraerles todo para compartirlos en este ámbito. Y bueno, acá nos acompaña Verónica de Fundación Diagonal y bueno, de alguna forma todas tienen su forma o su experiencia en la materia, lo mismo que Paula, con las personas con discapacidad, y Daniela, que nos va a hablar en primera persona, y eso es muy importante. Bueno, Vero, un poco como conversamos en otro momento, ¿cómo ven desde la Fundación la cuestión de la edad, ¿no? Es un tema relevante, ¿cómo se ven las organizaciones? ¿Fue evolucionando? Bueno, gracias primero por este espacio, por la posibilidad de hablar de este tema hoy acá. Yo vengo en nombre de Diagonal, que es una organización de la sociedad civil que acompaña a las personas de más de 45 años en su proceso de reinvención y reinserción laboral, y también acompañamos a las empresas en la gestión de su diversidad etaria, ¿no? En ese camino estamos. Y en relación a tu pregunta, me encantaría decirte que la edad no es un tema, pero sin embargo la verdad que los datos nos dicen otra cosa. Hace muy poquito Boomerang publicó una encuesta que hizo entre referentes reclutadores de distintas empresas, y el 55% de los reclutadores dijeron que consideraban la edad al momento de sumar talento. Y no solo eso, sino que el 68%
dijo que en el último año no había contratado a ninguna persona de más de 55 años. Entonces acá de lo que estamos hablando es de edadismo. No sé si ustedes, ¿quiénes oyeron hablar del edadismo? Quizás este es un ámbito que tiene que ver con la diversidad. Bueno, cuando hablamos de edadismo estamos hablando de la discriminación por edad. Y es una de las 3 causas principales de discriminación de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, junto con el racismo y el sexismo. Y es una discriminación que hacemos contra nuestro yo, ¿no? Nuestro yo actual o nuestro yo futuro, donde las personas que más sufren esta discriminación, sobre todo en el ámbito laboral, son los más jóvenes y las personas de más edad. Y acá estamos hablando de sesgos, ¿no? Un poco lo que veíamos en el panel anterior, estos sesgos inconscientes que hacen que nosotros construyamos ideas sobre los demás simplemente por razones de edad. Por ahí escuchamos hablar de que los jóvenes no se comprometen, que las personas más grandes no podemos aprender de tecnología, o que somos poco flexibles, o que tenemos expectativas de altos salarios. Y cuando tenemos todas estas miradas sesgadas, todos los prejuicios y esto que es innato a cada uno de nosotros, no es que lo vamos a dejar de lado, pero esto hace que tomamos decisiones, que cerremos puertas, que digamos, cerremos oportunidades para un montón de gente. Entonces, en este sentido, acá lo que tenemos que preguntarnos, quizás en este momento donde hay un fenómeno a nivel mundial demográfico que por primera vez se invierte la pirámide poblacional, probablemente estén viendo información y estadística donde estamos envejeciendo a tasas crecientes, es decir, vamos a vivir más y en mejores condiciones, al mismo tiempo que hay menos nacimientos, tasas de natalidad decrecientes. Entonces, la población a nivel mundial está envejeciendo de manera muy marcada, tanto a nivel mundial como en la región de manera más acelerada. Entonces, es muy loco pensar, una cosita más, que vamos a vivir quizás 90 años, 89, 90, 95, y a los 45 somos viejos para trabajar, ¿no? Entonces, ¿cómo nos preparamos nosotros como sociedad y como personas para quizás seguir trabajando después de la jubilación? Porque vamos a tener ganas, necesidad, porque el sistema jubilatorio está bastante golpeado. Y entonces, ¿cómo empezamos a romper esas barreras y nos preparamos para abrir las puertas para las distintas generaciones? Tal cual, creo que la palabra acá es desafío. Y desafío que va de la mano, me parece, del enriquecimiento, porque cuando podemos aunar en un lugar distintas edades, creo que hay crecimiento, ¿no? ¿Qué nos podés decir? Exacto. Ahí, digamos, nosotros desde Diagonal propiciamos mucho la construcción de equipos multigeneracionales. Si bien trabajamos acompañando a las personas de más de 45, la propuesta es integrar a todos, ¿no? Hoy en día tenemos quizás 4 generaciones conviviendo en un espacio de trabajo y sabemos, y está probado y está estudiado, de la riqueza que puede tener la diversidad, no solo en términos de las personas, por supuesto que es como un bienestar que estamos buscando y propiciando desde las organizaciones, sino también el impacto que tiene en el negocio. Nosotros en un punto tenemos una mirada sobre la vejez muy negativa, digamos, es como lo malo, lo que tratamos de negar, estamos todo el tiempo en el mundo del anti-age y de esconder la edad, y sin embargo nos estamos perdiendo ahí del valor y la riqueza que tiene para aportar el recorrido, la experiencia, la trayectoria, todo eso que vamos acumulando a lo largo de los años, ¿no? Entonces, desde Diagonal tenemos varias experiencias que demuestran que esta convivencia intergeneracional en la que todos puedan ser parte, en la que las distintas generaciones traigan su experiencia, su valor, su aporte para hacer que los negocios sean mejores incluso. Y ahí voy a contar un caso puntual de los programas que llamamos de empleabilidad, que son programas de formación en habilidades, últimamente son digitales porque el mundo digital le está abriendo mucho mercado laboral, donde las personas de más de 45 suman alguna habilidad, por ejemplo voy a contar el caso de Practia, que aprendieron testing, o de Thomson Reuters, que aprendieron sistema Becherman, donde luego de una etapa de formación, alrededor del 40% entró a trabajar a estas compañías, en equipos que eran predominantemente jóvenes. Y luego de un tiempo, lo que las empresas nos cuentan es que mejoró mucho la calidad de servicio, la satisfacción de sus clientes, bajaron significativamente los índices de rotación. Entonces, no solo estamos hablando del bienestar de las personas, sino del impacto que la diversidad y la inclusión realmente tienen en los negocios. Entonces, es atractivo desde todo punto de vista, creo, como decía Poli, ¿por qué no arrancar hoy? ¿Por qué no animarnos y apostar un poco al talento multigeneracional? En Diagonal nos gusta decir, el talento no tiene edad.
Entonces, la invitación es cada uno a pensar desde su metro cuadrado qué es lo que puede aportar y hacer en relación a sus propios sesgos y a la mirada con respecto a las generaciones. No tiene edad y suma. Todo Género, suma. ni edad, ni... Exacto. Vamos por la equidad, ¿no? Por la integración. Y justamente en integración, ¿no es cierto, Paula? Desde tu lugar, que es tan importante en Silsa, ¿qué nos puedes decir respecto a discapacidades y su integración justamente en las distintas compañías? ¿Por qué incluir personas con discapacidad? ¿No? Que sería un poco el colectivo que a mí me convoca, que me atraviesa, que quiero de alguna manera compartir con ustedes. Como vieron en la presentación, yo trabajo en una organización que trabaja desde hace más de 50 años por la inclusión de las personas con discapacidad. Cualquier condición, cuando hablamos de discapacidad, podemos también referirnos a la diversidad funcional, ya sea una condición que tiene que ver con lo motriz, con lo sensorial, con lo intelectual, con lo mental o psicosocial, con lo visceral. Hay muchas condiciones que involucran a este colectivo. Es el colectivo, o en realidad el grupo minoritario más grande del mundo. En Argentina el último censo ya está estimando que la población con discapacidad creció, ya está llegando a un 15%, lo mismo dice la OMS a nivel mundial, y también estima que para el 2050 este porcentaje se va a duplicar, un poco por las razones que decía Vero, la longevidad, pero también los accidentes son también una de las razones más frecuentes de la condición de discapacidad adquirida. Entonces, ¿por qué no incluir a este colectivo tan numeroso, tan diverso? ¿O por qué sí hay que hacerlo? Yo creo que hay dos puertas así como de entrada. Sí. ¿Por qué incluir? Puede ser porque está bien, porque es lo correcto, porque es lo justo, porque es lo que hay que hacer. Hay una convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad. Fue necesaria esta convención para impulsar la garantía de derechos que tienen las personas con discapacidad, hasta defender cómo ser nominadas o nombradas. Necesitamos poder fortalecer este encuadre en el que las personas, desde un modelo social, desde una perspectiva de derechos, sean nombradas como personas con discapacidad y no como se las refería anteriormente, de otras maneras que ni vamos a recordar, no tiene sentido. Claro. Después se ocupa Sí, Dani de eso. Había varios. Entonces, justamente en esta convención hay un artículo específico, que es el 27, que es el del trabajo y el empleo, y refiere a esto, ¿no? Un acceso a un trabajo decente, libremente elegido. Esto quiere decir que la persona con discapacidad no tiene que ocupar aquello que se descarta, que está ahí ocioso, o que no tiene sentido, no tiene posibilidad de crecer, de desplegarse, y en un mercado abierto, inclusivo y accesible. Y acá me gusta siempre marcar estas dos cosas porque por un lado tiene que ver con la persona con discapacidad, que tiene que tener oportunidad de capacitarse, de profesionalizarse, para entonces poder así incluirse en un mercado con oportunidades de desarrollo profesional, autonomía e independencia, sino también en un contexto, un mercado laboral inclusivo y accesible. Y esa es la otra parte que nos toca a todos, e incluso a la persona con discapacidad, es de lograr disminuir estas barreras que son las que de verdad impiden en esa interacción de la persona con discapacidad y su contexto la plena inclusión. Ya sabemos que la discapacidad es el resultado de esa interacción con la persona que tiene ese déficit y un contexto que no le es accesible. Entonces, ¿por qué incluir? Porque está bien, porque es justo. Esta Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad es ley y tiene rango constitucional, o sea, en nuestro país no hay norma alguna que pueda contradecir el acceso a los derechos de las personas con discapacidad que están identificados en esta convención. Pero además, lo ato con lo que decía Vero recién, si lo queremos mirar desde otro lugar, puedo decirles también que le conviene a la empresa incluir talento diverso. ¿Y por qué? Y esto está también medido y se sabe súper bien. Es más, hay un estudio de McKinsey que nos dice que el 35% mejoran el desempeño de las empresas que incorporan talento diverso. Y esto es un porqué, porque tiene un efecto hacia adentro y hacia afuera. Incluir personas con discapacidad, muchas de las cosas ya las dijo Vero, suma, disminuye los costos, amplía el espectro del universo de los candidatos posibles. Si estoy diciendo que casi un 15% de la población tiene una condición de discapacidad, podríamos
al considerarlos como posibles aspirantes, tener entonces un universo más grande para poder elegir. Generalmente la persona con discapacidad viene una historia de bastante frustración, bastante dificultad y resiliencia, entonces contratar una persona con discapacidad generalmente impacta positivamente en la disminución de la rotación de ese talento y por lo tanto disminuyen los costos asociados a eso. Mejora muchísimo el clima de trabajo, el entorno, pero además nos permite que al conformar grupos o equipos de trabajo heterogéneos, diversos, podamos generar otro tipo de innovación que abra nuevos mercados, que genere nuevos productos y servicios. No solo porque haya equipos con personas con discapacidad trabajando, sino porque al conformarlos con esa diversidad estaríamos pudiendo llegar a otras comunidades en las que conviven personas con discapacidad. El último censo nos dice que casi un cuarto de los hogares de nuestro país hay una persona con discapacidad. Entonces no pensemos solo la persona con discapacidad como sujeto o destinatario directo, hay un entorno inmediato que convive con esa persona y hay mucho valor ahí para traccionar. Si es tan bueno, Paula, porque estamos convencidos que es buenísimo, ¿cuáles son las barreras? ¿Qué nos impide? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, es posible aparte, está Exacto, demostrado, es posible. está estudiado, es posible, conviene. Rápidamente, ¿por qué no? Hablamos de sesgos, así como el edadismo, también existe el sesgo que es el capacitismo, no sé si ustedes lo escucharon nombrar, y a nosotros en estas capacitaciones también nos gusta jugar con una fórmula que le decimos MEPES. ¿Qué son los MEPES? Es culpa de los MEPES, mitos, estereotipos, prejuicios, estigmas, sesgos, que siguen existiendo, que siguen conviviendo con nosotros, que siguen teniendo nuestras decisiones, a veces de una manera tan naturalizada que claramente no nos damos cuenta, y otras veces porque, bueno, tienen que ver con estas decisiones que tienen que ver con la falta de información, ¿no? Seguimos asociando la discapacidad con la enfermedad y, por lo tanto, con esa idea de ausentismo, de ausencia de protección, de necesidad de hacer por el otro, creer que eso va a generar un mayor costo, creer que la accesibilidad tiene que estar al 100% y con esa excusa no comenzar a andar este camino. La invitación es esa, poder deconstruirnos, poder abrir nuestra mirada, ser cada vez más flexibles, habilitar el diálogo, que también lo decía Georgina, nosotros invitamos a eso. La discapacidad se puede ir resolviendo a medida que en esa interacción se van disminuyendo estas barreras y esto tiene que ver también con el diálogo, con la apertura, con el ser flexibles. Así que, bueno, nada, esta es una manera también de empezar, estamos a disposición para acompañarlos en este camino. Muchas gracias, Paula. Y bueno, ahora Daniela, que bienvenida. Y bueno, es súper importante que vos nos hables de los estereotipos, ¿no? De lo que vos sentís, lo que sentiste. Recién prestaba mucha atención cuando decía cómo se nos denominaba, que es una forma de rotular, de etiquetar, ¿no es cierto? Bueno, principalmente muchas gracias. Buenas tardes a todos, todas. Un placer estar acá. Primero, agradecer la oportunidad. Bueno, yo vengo a contar un poco en primera persona. Yo soy una persona con discapacidad motriz. Nací con una condición que probablemente no vayan a poder nombrar, que se llama artrogriposis múltiple congénita. No lo intenten. Es una condición de las llamadas huérfanas, poco frecuentes, que afecta a las articulaciones. Y a lo largo de toda mi vida me tuve que enfrentar con todo esto que venimos contando. Así que está bueno que sea hacia el final, porque la verdad que lo mío cruza todo lo que estuvimos exponiendo. Me tuve que enfrentar con muchas barreras y obstáculos, así como los estereotipos y los prejuicios que suelen existir en torno a la discapacidad. ¿Qué pasa? Esto de, bueno, la persona con discapacidad tiene capacidades diferentes. No, yo no vuelo, no adivino el futuro, no tengo capacidades diferentes. Soy una persona con discapacidad, con derechos que deben ser reconocidos, con igualdad de oportunidades que también tienen que ser reconocidas. Y a mí me juega también una segunda barrera, si se quiere, por ser mujer con discapacidad, ¿no? Que es una doble exclusión que las mujeres con discapacidad tenemos que enfrentar. Si bien todas las personas con discapacidad debemos enfrentar los sesgos, los prejuicios, las mujeres con discapacidad las tenemos un poquito complicadas ahí. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en maternidad y discapacidad, ¿alguna vez vieron a una mamá
con discapacidad en una publicidad, por ejemplo? No levantan manos, ¿no? Entonces, es muy complicado ver a mujeres con discapacidad en muchos ámbitos, sobre todo que estamos trabajando, ¿no? Y luego hay muchos estereotipos o imágenes que se asocian a la mujer con discapacidad como no bella, fallada, esto de los estereotipos de belleza que tanto estamos deconstruyendo hoy en día. Y las mujeres con discapacidad estamos tratando de hacernos un lugar en ese sentido. Luego hay muchísimos estereotipos que tienen que ver con esta imagen de pensarnos a las personas con discapacidad débiles, pasivas, y esta imagen de que tenemos un problema, ¿no? Cuando hablamos de persona con discapacidad es sufre, padece, vieron que se asocian esos términos, ¿no? Como suponiendo o asumiendo que la persona con discapacidad vive una desgracia y de ahí el pobrecito, pobrecita. Tenemos muchos términos, pero que no quedan solamente en el lenguaje, sino que se interiorizan y pasan a la acción, ¿no? Porque cuando nosotros decimos que sufre o que padece, ya directamente no contratamos porque está sufriendo en su casa, está sometiéndose a sus cirugías, tratándose, ¿para qué lo voy a contratar, no? Entonces, como bien dijeron acá, que esto de que va a faltar todo el tiempo, que no va a sumar productividad, son muchas imágenes que están instauradas y tan impregnadas y naturalizadas que no las cuestionamos. Yo uso mucho el término de discafobia, que es el que también me representa bastante. Esto de la exclusión, que muchas veces es sin intención de excluir, pero la reproducimos, ¿no? Cuando de repente no incorporamos accesibilidad, y accesibilidad no es física solamente, sino lengua de señas, sistema braille, los múltiples sistemas de comunicación que también implica la accesibilidad. Así que son muchos campos que tenemos que ahí deconstruir. Ya lo creo. ¿Y cómo opera la interseccionalidad? Bueno, es un concepto muy importante que hoy en día está siendo muy utilizado. Cuando hablamos de interseccionalidad hablamos de variables, ¿no? Diferentes variables y características que afectan a ese proceso de inclusión. Por ejemplo, una persona con discapacidad, mujer y que vive en un ámbito o un lugar con bajos recursos, bueno, no es lo mismo que una mujer con discapacidad que vive en Buenos Aires, ¿no? Acá hay que entender que dentro de discapacidad hay una enorme variedad de condiciones y de características que hacen a esa interseccionalidad y atender. Vieron que cuando hablamos de discapacidad es la silla de ruedas solamente, ¿no? Es como el símbolo, nada más. No, y hay muchísimas condiciones visibles o invisibles que también tenemos que atender cuando hablamos de discapacidad. Recientemente volqué un video en las redes sociales con el nuevo símbolo que es que bueno, tendrá sus cosas malas también, por supuesto, no todo es perfecto, pero es un símbolo de un ser humano con los brazos extendidos, ¿no? Y cada espacio tiene como diferente significado, ¿no? Entonces, el entorno, las características de la persona. Entonces, es un símbolo mucho más amplio que hablar de la silla de ruedas, que de repente a mí, por ejemplo, no me representa, porque yo no deambulo en silla de ruedas. Y sin embargo, yo tengo discapacidad. Entonces, yo de repente hago el chiste en las redes sociales de me paro y no tengo discapacidad, me siento en la silla de ruedas y tengo discapacidad, ¿no? Como que la gente lo piensa así. Fuimos de viaje a Cataratas y yo pedí la silla, porque yo necesito la silla. Pero bueno, después al salir, no. Entonces, pero la gente como que cuando tenés la silla de ruedas es como otra cosa. Entonces así muchas imágenes que vienen a la mente cuando tratás con una persona con discapacidad y esto de agarrar del brazo a la persona, ¿no? De querer ayudarla, pero la agarramos del brazo y suponemos que necesita ayuda y no le preguntamos, ¿necesitas ayuda? Pero por esa mirada negativa y desde los prejuicios suponemos que la va a necesitar.
Entonces, siempre, ya saben, preguntar antes de ayudar, ¿no? ¿Te ayudo? ¿Necesitas ayuda? Siempre eso, la predisposición para ayudar, pero para preguntar sobre todo, ¿no? Sí. Creo que la palabra es aprender, y creo que hay otra que la escuché mucho y me parece que es muy importante, que es deconstruir, pero que es para construir y no para destruir. Tenemos que seguir sumando, no es solo un juego de palabras. Desconstruir, pero construyendo con amplitud de criterio. Muchísimas gracias a las tres. Excelente la presentación y bueno, seguiremos trabajando en esto. Let's have a chat about our potential new hire. Who are we thinking, Adam or Jennifer? Jennifer, no-brainer. She had fantastic experience. How do we feel about the fact she's had a baby recently? What do you mean? We're looking for a long-term hire here, and given the hours, the commitments, I'm just not sure we need that distraction. Do you agree? Stereotyping. When we don't face the problem, we become the problem. Say nothing, change nothing. Bueno, buenas tardes. Este es el último bloque del panel y tenemos un lujo aquí de asistentes. Tenemos a Oscar Sardi, que es presidente de TGS, y María Laura Faría, que es presidente de Voces Vitales para Conosur. Y antes de hacerles un par de preguntas, quiero contarles que la Comisión de Diversidad, Equidad e Inclusión del IAPG inició sus actividades hace 3 años. ¿Por qué? Es porque el sector de oil and gas representa el sector de empleabilidad registrada, mayor registrado en Argentina. Pero ¿qué pasa? A pesar de ser la industria que tiene mayor empleo registrado, el 44% de las empresas reconoce que tienen dentro de sus políticas la diversidad, la equidad e inclusión, pero solamente el 29% las tiene incluidas dentro de sus KPI. Para ello estamos trabajando dentro de la comisión para promover de una manera transversal diversas actividades dentro de la industria, donde no solamente se encuentran representadas los operadores, sino también las pequeñas y medianas empresas que prestan servicio a las empresas petroleras. Una de las actividades que hicimos este año, que la verdad que nos llenó de orgullo porque pensamos que primero era un sueño, pero después logramos hacer una idea de promover un programa de mentoreo a través del IAPG en alianza con Voces Vitales. Esto que pareció un sueño, de repente tuvimos la representatividad de 14 empresas, de las más importantes de la industria. Por supuesto, TGS aquí también participó. Entonces, me gustaría en primer lugar preguntarte, María Laura, ¿en qué consistió ese programa de mentoreo, el primer programa de mentoreo de Oil and Gas? Bueno, muchísimas gracias en primer lugar al IAPG por darnos este espacio. Gracias, Gaby, por habernos acompañado de manera incondicional. Un poco les pongo en contexto qué es Voces Vitales. Voces Vitales es una ONG que se crea en Estados Unidos, la crea Hillary Clinton, por en su momento era la primera dama, y que lo que busca es empoderar a la mujer en el ámbito social, político y económico. Se crean distintos capítulos alrededor del mundo, nosotros somos el capítulo argentino Conosur, y lo que buscamos es un poco lo que estuvieron viendo hoy en el diagnóstico que tenía el IAPG, que es reducir las brechas. ¿De qué manera nosotros podemos cerrar esas brechas para que más mujeres, como tuvimos recién el video de estereotipos, cómo podemos lograr que esas mujeres que están creciendo, que están llegando a puestos de decisión y no pueden, donde están atravesados por la maternidad o por el prejuicio de que la mujer tiene un carácter débil, que es sensible, que es llorona, que, ¿no? ¿Cómo tenemos esa gran barrera? Y este gran desafío que hicimos en forma conjunta con el IAPG fue desarrollar un programa para generar, yo denomino que somos aceleradoras, ¿no? Nosotros aceleramos procesos, porque hicimos a través de una acción que es el mentoreo, que es donde uno de los pilares de la organización de Voces Vitales y también la creación de redes, es de qué manera nosotros podíamos capacitar a esas jóvenes que el aspecto técnico lo tienen, porque nosotros nos vamos a explicarle cuestiones técnicas, pero hay muchas veces identificamos que las mujeres carecen de ciertos aspectos de liderazgo para poder estar a la par de ese
de esos varones que ocupan estos puestos. Entonces diseñamos un programa donde invitamos a que las empresas postularan algún high potential dentro de su empresa y por otro lado comprometer a los CEOs de estas empresas para que hicieran este mentoreo. Entonces, estas jóvenes aprendices estaban durante 3 días recibiendo capacitación en distintos aspectos para poder abordar y llevar a estas situaciones donde muchas veces nosotros identificamos que la mujer dice, no, yo para ser CEO o un puesto gerencial no me quiero inmolar, no quiero dejar mi vida, tengo hijos, ¿cómo hago? Entonces, ¿de qué manera nosotros le podemos garantizar que esas cosas se pueden hacer? Y también sacar un poco el mito, ¿no? De que realmente la mujer no en todos lugares se la condiciona o se la pone en la espada de la pared, decir, si sos madre no podés ocupar un puesto de decisión o no hay que dejar la vida, ¿no? Entonces, implementamos este programa donde CEOs, tanto hombres como mujeres, compartían durante 2 días su agenda al 100% con estas jóvenes aprendices. Un poco ese fue el programa que diseñamos con un éxito tremendo. Oscar, vos fuiste uno de los 14 CEOs que formaron parte del primer programa. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo sentís vos que te aportó la retroalimentación, el aprendizaje? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a IAPG y, por cierto, a Voces Vitales por haberme dado la posibilidad de participar de este evento y además de todo el proceso de mentoreo que estuvimos llevando adelante. A ver, primero fue una sorpresa cuando recibí tu WhatsApp y el de Gaby González, que son 2 amigas, donde me invitaban a ser parte de este proceso. Me preguntaba, ¿y yo desde qué lugar puedo aportar a todo esto? Bueno, eso con el tiempo se fue disipando y la verdad que todos los interrogantes que tenía al comienzo, a medida que se fue acercando el día, es como que uno fue tomando conciencia de cuál era el proceso que había que llevar adelante. La verdad que fue una experiencia muy interesante, tanto para mí como para Carolina, que fue quien me acompañó en este proceso. Tuvimos realmente desde el primer día, del primer encuentro, una charla muy amena, producto también de las características de Carolina, que creo que es una de las virtudes que debe tener alguien que se considera o que está en camino de ser un gran líder, que es la humildad fundamentalmente, la capacidad de escucha y la intención de aprender a partir de lo que uno va conversando. Y en esta búsqueda de encontrar quién era Carolina, quién era Oscar en este caso, bueno, yo comencé a contar un poco la historia de toda mi experiencia laboral, que comenzó hace ya muchos años, lamentablemente para mí. Hablaban de edades recién y eso me tocó un poco. Y que tiene que ver un poco con las experiencias que uno va viviendo y cómo esa experiencia se la puede transmitir a alguien que está en un comienzo, en un proceso de liderazgo, ¿sí? Algo que valoro de Voces Vitales, un poco esa búsqueda que es clara de identificar, capacitar y empoderar a aquellas mujeres que están hoy, en mi opinión, guardadas en un placar y que tienen un potencial enorme para poder desarrollar en una compañía y que por distintos motivos siguen guardadas en el placar, o por decisión propia o muchas veces por decisión de líderes que, producto de esto, de no tener en cuenta la inclusión, la diversidad o de todos estos estereotipos que estuvimos hablando, no abren esas puertas para que, bueno, estas personas finalmente puedan desarrollar lo que todo líder busca, ¿no? Que es fundamentalmente tener un mundo diferente, un mundo realmente que lo podamos vivir y lo podamos disfrutar. Todos nosotros vivimos con un sueño y creo que es lo que moviliza a una compañía, que el líder realmente pueda hacer posible ese sueño. Si uno tiene que hablar desde la óptica de un CEO, ¿cuál es el valor del CEO en una compañía? Es la transformación cultural. Y esa transformación cultural es lo que hablamos, entre otros temas, de la inclusión y diversidad que tanto se está hablando acá, ¿no? Así que la experiencia fue extremadamente positiva y creo que fue consecuencia de que, bueno, también Carolina abrió las puertas para poder desarrollar todo este proceso, ¿no? Gracias, Oscar. María Laura, contame cuál es la contribución que desde tu perspectiva da este tipo de mentoreos, no solamente para la mentí, sino también para la organización en su conjunto, de manera transversal.
Claro, tengamos en cuenta que cuando uno empieza a implementar estos programas de diversidad y de inclusión que estuvimos escuchando en los paneles, uno dice, bien, en las empresas, ¿qué pasa? Dicen, hay que lograr más mujeres en puestos de decisión. Y te dicen, bueno, no tenemos. Bueno, ¿cómo no tenemos? Entonces, ¿de qué manera nosotros lo que buscamos a través de este programa es generar ese acelerador? Es dar esa oportunidad a esas mujeres que, como recién comentaba, esas potenciales líderes, Oscar, de que están o en el placar o nadie les dio la oportunidad. Y una de las cosas que fue realmente desafiante fue lograr que 14 CEOs, de manera desinteresada, con una voluntad increíble y un compromiso destacable en una industria muy masculinizada, como es la industria del oil and gas, tuvieran el compromiso de recibir a una aprendiz de otra empresa, que también puede ser su competidor o no, o de la industria, y abrirle las puertas. Y lo que hablábamos el otro día con Oscar era, al fin y al cabo, llega un momento que en esa charla y en ese mentoreo y en esa transmisión de experiencias, de conocimiento y de intercambio de opiniones, son personas, porque ahí se encontró Carolina, siendo Carolina, y Oscar también se mostró como ese Oscar que también es un padre, que no solo es el CEO, es padre, es hermano, es primo, es amigo, ¿no? Desde ese lugar humano. Y creo que eso es lo que enriquece este tipo de iniciativas, tanto al interno de la organización como también a nivel personal, ¿no es cierto? Yo creo que estos son aceleradores donde la compañía puede, de una manera muy rápida, empezar a tener esas vacantes femeninas con esas candidatas femeninas para ocupar puestos de decisión, y eso hace que aumenten, si tiene KPIs, pueda lograr cumplir con sus KPIs, sea hacer lo correcto, que es lograr generar esa igualdad de oportunidades, para que tanto hombres o mujeres compitan en esa gran, ¿no? Yo siempre digo, en esa carrera, ¿no? en esa pista. Tenemos los dos los mismos obstáculos o las mismas, digamos, formas de que tenemos que correr. Y de ahí en más, que gane el que tiene que ganar el puesto, pero que se garanticen esas condiciones de igualdad para acceder. Entonces, creo que a tu respuesta es, yo creo que son altamente efectivas estas situaciones y que también generan un impacto muy positivo porque mejora un muy buen clima laboral, porque también eso habla de hoy por hoy las personas y los jóvenes, estos temas de diversidad e inclusión los toman como casi un requisito al momento de ir a una empresa. Entonces, si una empresa no genera condiciones de igualdad o de equidad, no garantiza la inclusión de personas o con discapacidad o personas con edadismo, digamos, ya hoy por hoy no podemos estar hablando de exclusión, ¿no? Entonces, incorporar estas buenas prácticas, yo creo que el beneficio es muy alto y a la vez, como en toda política, en toda acción de diversidad, la innovación crece de una manera increíble. Bueno, última pregunta porque se nos está acabando el tiempo, pero Oscar, en esta industria donde la diversidad a veces cuesta amplificarla, y este tipo de programas a veces puede tener algún tipo de una mirada de prejuicio incluso. Esta es una pregunta para los dos. ¿De qué manera podemos promover mayor participación en este tipo de programas o mayor distintos tipos de programas y de actividades para promover la diversidad e inclusión y que dejemos de ser el 18% y también la mirada puesta en los otros temas que hemos visto, como por ejemplo la discapacidad o otros colectivos y demás? En mi opinión, creo que lo primero es la difusión, la comunicación. Creo que hay que informar respecto a lo que se está buscando, lo que se pretende como sociedad en su conjunto y particularmente después en la industria. Después con ejemplos. Tu caso es un ejemplo como mujer exitosa. El caso de Claudia, que es nuestra directora de operaciones, la compañía nunca tuvo en la mesa directiva una mujer. Bueno, hoy la tiene. Hoy tenemos mujeres que son jefes de planta, mujeres que están despachando camiones y cargando camiones con propano, butano, que todos los días salen al interior del país. Mujeres que están operando plantas compresoras y eventualmente operando plantas de procesamiento. O sea, falta un montón. El recorrido que hay que hacer es infinito. Pero si lo comunicamos, compartimos los ejemplos y entre todos nos ayudamos a abrir estas puertas que normalmente están cerradas tanto para hombres como para mujeres,
creo que tenemos una gran oportunidad de sacar el mejor y mayor potencial para el desarrollo de nuestra industria, que va seguramente a contribuir con el desarrollo energético de nuestro país. Y a mí me gustaría agregar el rol importante que tuvo en este caso el IAPG como institución líder y referente en el sector, el asumir el compromiso de llevar adelante estas iniciativas empieza a cascadear, ¿no? Y llama al compromiso. Un poco mi llamado a la acción es que la importancia de que cada uno, acá vimos que había algunos CEOs, tomen en consideración estas acciones como aceleradores y súmense a la posibilidad de generar esta igualdad de oportunidades, ¿no? Al fin y al cabo son derechos humanos, entonces todos somos personas, todos merecemos... Recién me dio un poco me llamó la atención cuando comentaban que existe una normativa especial por el derecho humano de la persona con discapacidad. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Si al fin y al cabo somos todas personas. Entonces todos tenemos el derecho de gozar de los derechos y de las responsabilidades, ¿no? Entonces creo que un poco el llamado a la acción es hablar de diversidad e inclusión y tomar acción, no como en el video de... Yo creo que quien no hace es cómplice, soy un poquito más firme en eso, pero es dar la oportunidad, respetar los derechos humanos, yo creo que es un compromiso social y una responsabilidad moral. Bueno, muchísimas gracias. Acá estamos cerrando. Me gustaría decir, por un lado, que tenemos un largo camino que recorrer. Creo que todos y cada uno somos y debemos ser cajas de resonancia respecto de los temas de diversidad, de equidad e inclusión, no solamente en la industria, sino en nuestra vida diaria. Y también que dentro de la industria soy bastante positiva. Yo participé el lunes a la mañana de la jornada de jóvenes donde había 800 inscriptos. Los hice levantar a todas las mujeres, había muchísimas. Y los jóvenes vienen con otra característica, otra mirada, no ya desde el género o la discapacidad, sino desde cuáles son los valores o las capacidades personales para llevar adelante una tarea. Entonces, los jóvenes nos empujan a ser diferentes y mejores, así que vamos por ello.